Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Knit Studium sobre tricotosas y moda. Recordad que también tenéis mucha más información en mi blog en knitstudium.com. En este video tutorial, así como sucesivos, voy a hablar de Diseñanit 9, también conocido simplemente como DAC. Es un programa informático para crear prendas de punto y diseños de punto para tejerlos en una tricotosa y también a mano. Es el programa número 1 utilizado en el mundo del punto. Pero esta descripción que os he comentado se queda muy corta, ya que Diseñanit 9 tiene infinidad de opciones para facilitar vuestros trabajos en punto. Pero recuerda que si tienes una tricotosa electrónica, tendrás un mundo completo en cuanto a prendas de punto y diseños de punto se refiere. Pero no olvides que si tu tricotosa no es electrónica o tejes a mano, también podrás usar la sección de Interactive Knitting o punto interactivo para que de forma interactiva puedas ir tejiendo la forma de tu prenda. En ambos casos se requiere cables que se venden por separado. Antes de comprar el programa, asegúrate de la compatibilidad de tu tricotosa a través de su página web. Aquí está. He recibido hace unos días mi programa Diseñanit 9. Bueno, lo que contiene la caja en sí, por supuesto, es un CD con el programa original y una breve guía de instalación para instalarlo correctamente en vuestro ordenador. En mi caso concreto, yo no tengo unidad de CD en el ordenador, ya que ya sabéis que los ordenadores, sobre todo portátiles, ya no incluyen esta unidad lectora. Pero no os preocupéis porque yo lo que ha hecho Softbyte, que es la empresa que crea Diseñanit, es que me ha dado un enlace para descargarlo en versión online y instalarlo perfectamente sin necesidad de introducirlo en la unidad lectora. Pero bueno, es importante que mantengáis el original con vuestra licencia. Y lo que voy a contar en este video tutorial es cómo se realiza la instalación del programa Diseñanit 9 para Windows y luego pues una breve descripción de las partes más importantes del programa. Softbyte es la empresa que ha creado Diseñanit y en esta dirección que veis en pantalla es donde tenéis toda la información y podéis comprar el programa. Haciendo clic en el enlace de Diseñanit vamos a acceder a la información del programa y todas sus características. En la parte superior derecha, en diferencias con Diseñanit 8, vamos a encontrar un PDF que nos lo podemos descargar con toda la información que contiene el programa, todas las nuevas opciones, y es bastante interesante. La verdad es que tiene muchísimas opciones nuevas y algunas de ellas son, la verdad, que imprescindibles para ayudarnos en el trabajo de hacer punto. Si necesitas más información sobre la compatibilidad de tu tricotosa electrónica y el cable que vas a necesitar para conectarlo al ordenador, tienes que ir a su página web y dentro del menú Productos y dentro de Cable Links vas a encontrar el listado de las tricotosas compatibles. En el caso que tu tricotosa no sea electrónica, siempre podrás utilizar un cable que te va a ayudar a tejer de forma interactiva, es decir, te va a ir guiando de cómo tienes que ir tejiendo la forma de tu patrón. Para ello tienes que escoger la opción de Cable Links, Screen Link y Platform o Magnetar. Ahí tendrás más información al respecto. Recordad que en knitstudium.com tenéis toda la información sobre tricotosas, Diseñanit, etc. Ahora mismo os recomiendo dos enlaces relacionados con Diseñanit, que es la guía rápida de Diseñanit 8 en español, que la podéis descargar de forma gratuita, y luego otro enlace que son patrones compatibles con Diseñanit totalmente gratuitos para que uséis en vuestros proyectos. Como podéis ver en la imagen, en el GIF que acompaña el post, os podéis hacer una idea de la gran cantidad de diseños que tenéis listos para su descarga.
Seguidamente vamos a proceder a la instalación del programa. Nada más hacer clic en el icono de instalación de DesignaNet 9, me va a aparecer esta primera pantalla. Me está indicando que tengo que cerrar todas las aplicaciones que tenga abiertas en este momento en Windows para que la instalación se realice de forma satisfactoria. En el caso que tengas aplicaciones abiertas, procede a anular la instalación, ciérralas y vuelve a hacer clic en el icono de instalación de DesignaNet 9. Y seguidamente en esta pantalla debes de pulsar Next. En la siguiente pantalla me está indicando que tengo que aceptar los acuerdos de licencia. Aquí simplemente es activar el check de la primera línea, como veis en imagen, y pulsar el botón Next. En la siguiente pantalla me indica dónde deseo instalar mi DesignaNet 9. Yo lo dejo por defecto donde indica el programa y también podemos ver un pequeño información sobre la cantidad de espacio requerido para la instalación. En esta otra pantalla me habla sobre los accesos directos. Simplemente lo dejo donde indica el propio programa y dejo seleccionada la segunda opción y vuelvo a pulsar el botón Next. En la siguiente pantalla habla sobre los diferentes tipos de formatos de archivo de DesignaNet 9. Aquí yo en mi caso dejo activadas todas las opciones y pulso el botón Next. En la siguiente pantalla es meramente informativa, te indica información sobre la instalación. Simplemente tienes que pulsar el botón Next. Una vez que se haya instalado correctamente DesignaNet 9 en tu ordenador, te aparecerá la siguiente pantalla en la que indica que DesignaNet 9 la instalación ha sido completada y simplemente debes de pulsar el botón Finish. Ahora ya simplemente para acceder a la aplicación tenéis que pulsar el icono de DesignaNet 9 para entrar en la misma. Antes de que os aparezca esta pantalla, tendréis que introducir vuestro número de licencia y seguir los pasos. Por último, una vez que hayáis hecho dichos pasos, ya accedéis a la pantalla principal del programa, que es la que estáis viendo en imagen. DesignaNet lo componen 5 secciones, como veis en pantalla. La primera de ellas os va a permitir crear prendas a medida, la segunda crea o modifica patrones, la tercera es diseñar diferentes tipos de puntos, entre comillas estampados, podríamos decir. El cuarto es realizar punto interactivo, es decir, te va a guiar en cómo tienes que realizar tu prenda. Y por último, el quinto sirve para crear gráficos e imágenes o importar tarjetas perforadas, etc. Ahora os vamos a ver un poquito por encima, los voy a describir qué hace exactamente cada uno. En la sección Standard Garment Styling puedes elegir entre una serie de prendas predefinidas estándar, como jerseys, cardigans, incluso faldas. Luego puedes seleccionar las medidas de una tabla estándar o crear tus propias medidas para que se ajusten dichas prendas a las características de tu estilo. Además, las prendas diseñadas de este modo pueden tejerse tal cual o utilizarse en la siguiente sección como punto de partida para transformar tu diseño en una nueva prenda o adaptarla a tu gusto. La segunda opción, llamada Original Pattern Drafting, en esta sección vas a poder diseñar tu patrón como si lo hicieras con lápiz y papel. DesignaNet te proporcionará un montón de herramientas para hacerlo de forma fácil. Puedes comenzar con un patrón estándar de la sección anteriormente explicada, o bien comienzas con un simple cuadrado, un bloque o una forma geométrica. Y de ahí vas realizando la forma de tu patrón. Una parte importante de esta nueva versión DesignaNet 9 es que puedes calcar fácilmente la forma de una prenda o patrón
utilizándola como una imagen de fondo. Así de sencillo. Podrás descargarte de internet imágenes que contengan patrones o moldes de prendas y fácilmente podrás luego adaptarlas o directamente tejerlas. También se incluye la posibilidad de organizar fácilmente las piezas para visualizar cómo encajan entre sí, cambiar las tensiones sin modificar las dimensiones, medir también los perímetros de las costuras para garantizar un buen ajuste entre ellas, es decir, las mangas que se ajusten perfectamente a las sisas de la prenda y sobre todo también podrás escalar una prenda para hacer tallas intermedias. Una vez que la prenda se haya completado, estará lista para integrarse con el resto de secciones del programa. En la sección Stitch Designer puedes diseñar tus propios patrones de punto, es decir, lo que serían los estampados. Puedes elegir entre una paleta de herramientas de dibujo o puedes explorar las funciones de creación de patrones creadas especialmente para ello. Es importante porque también puedes importar muchísimos diseños predefinidos que están de forma gratuita a vuestra disposición en mi blog, como he comentado en este mismo vídeo. Stitch Designer viene con una colección de 168 cables u ochos, muchos de los cuales son adecuados para tejer a máquina y a mano. Además, otras funciones os van a permitir insertar palabras, textos o símbolos en vuestros diseños. Como nota importante, DesignaKnit 9, en esta nueva versión, incluye el encaje o punto de calado. Por lo tanto, pueden tejerse en máquinas electrónicas y de tarjetas perforadas Brother, Knitmaster, Silverreed. Stitch Designer tiene otras muchas más funciones, como la edición de efectos calidoscópicos, mosaicos avanzados, sombras y contornos, etc. La penúltima sección es Interactive Knitting. Para mí es una de las secciones más importantes del programa, ya que esta pantalla de tejido interactivo o punto interactivo muestra el progreso del tejido fila a fila, ya sea a mano o con una máquina de tricotar. Se puede utilizar para las diferentes piezas de la prenda, pues la manga, el delantero, la espalda, etc., o para crear vuestras muestras de tensión. A través de instrucciones de voz u otras alertas, cuando se requiera un cambio de hilo u otras tareas, el programa os va a ir avisando, como por ejemplo con determinados símbolos de punto o cables estén presentes en esa misma fila, o cuando la técnica de tricotado cambie, como por ejemplo de tag a fair eyes. Casi todas las máquinas de tricotar pueden sincronizarse con Interactive Knitting mediante un cable opcional. Es decir, cada vez que paséis el carro, el programa os va a ir indicando cómo tenéis que tejer. Y además lo bueno que tiene es que se puede utilizar con muchas técnicas de tricotado, incluso la de punto liso. La última sección es Graphics Studio. Te permite convertir archivos de imágenes en patrones de punto para DesignaKnit. Se pueden utilizar fotografías o capturas de pantalla, o bien además puedes convertir imágenes de tarjetas perforadas que puedas descargar de internet en diseños de punto para DesignaKnit. Además, es posible controlar con exactitud cómo se convierten los colores de la imagen en los colores de hilo. Los colores de hilo se pueden elegir a partir de una imagen o bien puedes seleccionar el tono que desees, cambiarlos, modificarlos, etc. Y también indicar cuántos colores quieres que se muestren por imagen. Recordad que en mi blog tenéis un enlace para descargaros una guía de DesignaKnit 8. Aunque los vídeos que voy a hacer son sobre la versión 9, hay muchas cosas que no cambian, con lo cual os puede ayudar mucho a entender este magnífico programa. Muchas gracias por ver este nuevo vídeo tutorial. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete, ya que me ayuda mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.